tardes. Algunos me conocen, soy Gabriel Rolandi, fundador de AdminProp. También nos acompañan el doctor Lisandro Cingolani, un amigo, y Pablo Acuña, también un abogado especialista en propio horizontal. La verdad, dos excelentes oradores que tenemos hoy para este webinar. La idea es contarles un poco las ventajas del nuevo decreto y bueno, charlando con Lisandro vimos algunas aristas muy importantes en la propiedad horizontal. Con Pablo también hemos identificado temas muy relevantes en el día a día y de los cuales los administradores pueden tener ciertas ventajas en la gestión diaria. Así que bueno, este formato es un formato webinar, cualquier persona podría escribir por el chat. La idea es ir respondiendo en la medida que vayamos pudiendo las consultas. Y también quería comentarles que al final de la presentación vamos a estar entregando a los asistentes una consulta jurídica en gestión global para que puedan sacarse dudas en alguna gestión diaria que tengan, algún problema que tengan latente. La idea es que puedan hacer una consulta jurídica y pueda ser resuelta. Así que bueno, queríamos hacer ese regalo para ustedes. Y también estamos por lanzar una plataforma para asambleas virtuales. Y también queremos entregarles unos vouchers para hacer así unas asambleas gratuitas y puedan tener el placer de usar la plataforma, que esperemos que les guste. Así que bueno, no quiero extender mucho más el tiempo. Sé que hay mucho contenido para contar hoy. Así que bueno, les paso la bola a Lisandro y a Pablo. Gracias, Gaby. Gracias, Gabriel, por la invitación. Bueno, buenas tardes a todos los amigos y clientes de AdminProp, de Gestión Global. Pablo Acuña y yo, ambos somos abogados. Somos titulares de Gestión Global, que es una organización que colabora con los administradores en varios temas, que nació para Provincia de Buenos Aires, pero hacemos algunas otras cosas en general. Uno de esos temas es el asesoramiento jurídico, las inscripciones y sobre todo los cursos de iniciales y de actualización para administradores de Provincia de Buenos Aires. Además, Pablo es titular de Administración Global. Yo también participo en ese negocio, así que nos conocemos con Gabriel desde hace muchos años. Y bueno, es un orgullo para nosotros que nos haya invitado. Vamos a hablar de algo que no es tan habitual a los administradores escuchar, que es algo bastante específico del Código Civil, pero con una implicancia directa en la vida diaria del administrador, especialmente a partir del Decreto 70. El Decreto 70-2023, que vino a sacudir, aunque no se note, unas cuantas cosas del día a día de la propiedad horizontal. Voy a hacer una presentación. No conozco la plataforma que estamos usando ahora, no tengo experiencia, así que sepan disimular las desinteligencias que vamos a tener con seguridad. Bueno, estamos entre amigos, Lisandro, no te preocupes. Sí, gracias por acompañarnos. Sí. Bueno, voy a compartir mi pantalla completa porque me parece lo más práctico y paso al PowerPoint. Están viendo la pantalla que dice el cambio inadvertido, ¿no? Bueno, ¿por qué hicimos el cambio inadvertido? El decreto 70-2023 viene a desregular un montón de cosas. Algunas de las cosas del decreto fueron bloqueadas en la justicia a través de distintas medidas cautelares, ¿no? En particular toda la cuestión laboral. Por eso todo lo que vamos a hablar de modificaciones del régimen laboral que impactan los consorcios lo vamos a dejar de lado hasta tanto esto se esclarezca. Así que puede llegar a ser motivo de otra charla más adelante. Sin embargo, el eje central del decreto, que no sé si todos lo llegaron a percibir, aquellos que lo han leído, no pasa por lo laboral, pasa por lo civil, por el derecho civil, por un pequeño cambio en apariencia sutil, por eso inadvertido, pero relevante. Muchos conocerán, yo pienso que unos cuantos de ustedes conocerán el simbolito que está a la derecha del título, que es un transistor. Cuando nace el transistor, se inventa en 1947 en los laboratorios Bell,
no recibió ni siquiera una gacetilla en la prensa, apenas una pequeña esquelita a los 3 días, y sin embargo revolucionó la civilización. Sin transistor no existiría la sociedad que hoy tenemos. Bueno, es una exageración, solamente para señalar que las pequeñas cosas relevantes son inadvertidas y los primeros que las ven cuentan con ventaja. De ahí el dibujito. Vamos a hablar entonces de derecho civil y del impacto del decreto 70 en el derecho civil, arrancando por estos dos personajes. El señor Napoleón, que fue dictador y general de la Revolución Francesa, creador del Código Napoleónico, y a la derecha el doctor Dalmacio Vélez Sarsfield, el redactor del Código Civil, que se puso en marcha creo que en 1871. Entre ellos dos, una catarata de legislación civil en todos los países occidentales, siguiendo la lógica del Código Napoleónico. El Código Civil argentino se inspira en muchas fuentes. Vélez Sarsfield toma muchas fuentes de ese momento, de los principios liberales que nacieron con la Revolución Francesa, liberales en lo económico y en lo civil, justamente. Toma un proyecto de Código Civil para Brasil, que finalmente se truncó, de un jurista brasileño que se llamaba Teixeira de Freitas. Los que son abogados lo habrán escuchado nombrar. Y tomó los principios de los redactores del Código Napoleónico, sin pretender hacer una reivindicación de la Revolución Francesa, que mató más gente que todas las monarquías anteriores. Sí hay que enfatizar que los principios, los 3 principios del eslogan de la Revolución Francesa, de libertad, igualdad y fraternidad, finalmente se plasman en la legislación civil que viene de ahí en adelante, que hace pico hacia fines del siglo XIX y que marca la sociedad occidental moderna. La herencia del Código Napoleónico son todos los códigos civiles de todos los países que tienen codificación. Y Argentina no es una excepción, todo lo contrario. Cuando se habla de libertad, uno entiende por libertad la potestad de hacer lo que uno quiere, o sea, de ejercitar la voluntad. La libertad puesta en las relaciones económicas, puesta en el vínculo entre las personas para hacer negocios, la libertad económica es la libertad para contratar. La libertad en la expresión jurídica del derecho civil es la libertad de contratación. Por eso el principio liberal está muy relacionado con la base contractual que tiene el Código Civil. Cuando nace el Código Civil, nace a la ley argentina un concepto que se llama autonomía de la voluntad y que sigue ampliamente vigente y que es renovado con el decreto de 7030. Entonces vamos a avanzar en esa línea. Fíjense, vamos a hablar un poquito de Código Civil, no los quiero enroscar con esto, pero es importante que lo entiendan. Los que no son abogados y los que son abogados que lo refuercen, porque es muy importante ir por esta línea, comprender esta línea. El artículo 958 establece que, con un título que se llama Libertad de Contratación, que las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido. Es decir, este es el principio general de contratación. Entre dos partes pueden pactar lo que los límites impuestos por la ley, que vamos a ver cuáles se fueron agregando, el orden público, que es un concepto abstracto, la moral, que es otro concepto abstracto, cada uno lo entiende como está armada su formación, y las buenas costumbres, que también es un concepto abstracto. Pero eso no nos quita la regla. Y en segundo lugar, el artículo 962 dice
plantea el concepto más importante de la legislación civil, que dice que las normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes. Quiere decir que cualquier cosa escrita en el Código Civil solamente rige en caso, para un contrato, en caso de que las partes no hayan previsto esa situación, ¿no? Entonces, si contrato con vos construir una pared y no puse un plazo porque me olvidé y me estoy quejando de que vos no terminaste, voy al Código Civil y trato de buscar alguna regla que exista para el caso en que no se haya previsto el plazo. Pero si el plazo para hacer una pared del Código Civil es 2 meses y yo pacté 4, corre el plazo que puse yo. ¿Con qué? Con el acuerdo de la contraparte. Y aquí está también la excepción. A menos que de su modo de expresión, de su contenido o de su contexto, resulte su carácter indisponible. Es decir, la regla es que las partes son libres para los contratos, que todo el Código Civil en materia de acuerdos es supletorio, es decir, no es, lo va a después explicar Pablo, cuando hable de la prelación de la normativa, es supletorio, salvo excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? El orden público, la moral, las buenas costumbres, y cuando la propia redacción del artículo diga que es indisponible. No lo dice claramente, es decir, no se prevé que el propio código diga esto es indisponible y esto es supletorio, y eso ha sido la fuente de muchísimas disputas. Entonces, así es hasta hoy, hasta el decreto 70-30, perdón, el decreto 70-2023. Supongamos un ejemplo. El artículo 2067, inciso J, que establece que dentro de las obligaciones del administrador, dice que dentro de los 15 días tendrá que entregarle al Consejo de Propietarios los activos existentes. ¿Qué son los activos existentes? Y el acceso a la cuenta bancaria, por ejemplo, los libros y los documentos del consorcio y además rendir cuentas documentadas. ¿Sí? No dice a quién la rendición de cuentas, pero lo demás hay que dárselo al Consejo de Propietarios. Lo cual, me imagino que los que tienen mini experiencia saben que es absurdo. El administrador no puede dejarle la chequera al del Consejo con la firma habilitada. Porque entregar el activo es entregar la chequera con la firma habilitada y el acceso a las cuentas. Lo normal es darle la documentación y los activos al administrador designado en debida forma. Sin embargo, esto lo pusieron en el código. Entonces, bueno, nadie lo cumple. Ahora bien, si el reglamento de copropiedad dice que cuando el administrador cesa en sus funciones le entrega la documentación al nuevo administrador, lo que corre es lo que dice el reglamento. Esto es todo lo que les quería explicar antes. ¿Qué sucede cuando el reglamento prevé otra modalidad? Sucede que el reglamento está por encima del código. Muy bien. Ahora bien, ¿qué pasa con las excepciones que habíamos visto más arriba? ¿Esto es siempre así? No. Hay normas que no pueden ser modificadas por las partes. ¿Cuáles normas no pueden ser modificadas por las partes? Las que no son supletorias, o sea, las indisponibles, las obligatorias. Hay normas que no. ¿Y cuándo son? Bueno, el orden público, la moral y las buenas costumbres, etc. Ahora, ¿qué viene pasando? Y esto lo vamos a ver. ¿Qué viene pasando en las últimas décadas? Casi diría desde 1920 en adelante. La autonomía y la voluntad, el poder que tienen dos partes para ponerse de acuerdo en un contrato, se ha ido perdiendo ese poder. ¿Por qué? Porque cada vez más las normas se interpretan por los juzgados como indisponibles. Primero, porque el artículo 962 abre una ventana que dice que por su contenido, de su modo de expresión o su contexto. Bueno, alguien puede decir, mirá, el mandato del primer administrador cesa a los 2 años de emitido de suscripto el reglamento, o bien cuando, cesa en la primera asamblea, que debe producirse a los 2 años más 90 días de la suscripción del reglamento o de que se haya completado más de la mitad del consorcio. ¿Sí? Y uno dice, ¿esto qué es? ¿Indisponible o no es indisponible? ¿Qué dice el contexto? No dice nada el contexto. Entonces, en definitiva, queda siempre a discusión o a criterio judicial. Entonces, eso abrió una ventana que puede atacar la autonomía de la voluntad. Es decir, abre una ventana que puede hacer que se interprete una regla voluntaria, es decir, que las partes las pueden negociar. Por ejemplo, que el reglamento diga, no, el primer administrador dura 5 años. ¿Quién gana? ¿El reglamento que dice que el administrador dura 5 años
o la regla de este artículo, en cuanto a la asignación del administrador, que dice que cesa en la primera asamblea a los 90 días de cumplidos 2 años. Bueno, queda esa duda, ese margen de duda. La otra cuestión que sucedió, es hacer un poquito de historia antigua, fue la introducción de la ley 17711, que le agrega un poder mucho mayor a los jueces sobre las partes, con los principios de equidad. No quiero profundizar demasiado en esto, no quiero demorarlo, pero lo digo muy rápido. Principio de equidad, que vos podés tener un contrato con otro, o podés tener una cuestión de responsabilidad civil, donde se determina que el daño que por culpa, el daño que se le produjo al otro es de tanta plata, pero como la otra parte es mucho más pobre que el damnificado, que la víctima, entonces, bueno, el juez puede atenuar la indemnización o puede atenuar el cumplimiento de su contrato. Se le agrega el concepto de buena fe, hay varios artículos, el código está plagado de la palabra buena fe, es decir, que los contratos deben cumplirse de buena fe. Y le agrega nuevamente conceptos abstractos que en definitiva le dan mucho más poder al juez por encima de lo que firmaron las partes. Agregaron algo que Vélez Sarsfield se había opuesto, porque ya existía la teoría en 1867, cuando empezó a escribir el código, que se llamaba uso del derecho, que dice que el ejercicio regular de un derecho no puede tornarse abusivo, que también es otro concepto abstracto, que en la práctica hago un contrato para llevar mercadería de un punto a otro, pacto un precio, resulta que bueno, asfaltaron la ruta, se me hace mucho más barato para mí, se me hace más rápido y yo empiezo a ganar mucha más plata que el otro, digamos, mucha más plata que la que el otro habría estado dispuesto a darme si hubiese pactado conociendo todas las condiciones. Entonces, esa ganancia excesiva podría considerarse un abuso de derecho, una ganancia por encima de lo que se considera razonable para las partes. La teoría de la imprevisión, que cambiaron las condiciones. Claro, cambiaron las condiciones que las partes tuvieran en cuenta al firmar el contrato. ¿Cuáles son las condiciones? Nadie sabe. Nadie sabe. Entonces, en definitiva, se agregaron varias cuestiones que tienen que ver con la discrecionalidad en la interpretación. Entonces, tenés un contrato con una serie de cláusulas, por ejemplo, el reglamento, o cualquier otro contrato, un contrato de compraventa, y puede venir el juez y decir, no, bueno, este tipo, bueno, y la lesión, este tipo firmó por inexperiencia, firmó apurado, vos estás ganando mucho, no sé si tenés buena fe, ¿sí? Y te lo puede modificar. Entonces, fíjense, la autonomía y la voluntad, es decir, el poder que tienen dos partes para decir el contrato es ley, la ley que nos rige, se va diluyendo, ¿sí? Y fíjense, los propios congresos de derecho civil, o sea, los abogados que se vienen juntando todos los años para hablar de interpretación del código, dicen, bueno, de hecho hay un congreso que es 2018, donde discuten cómo determinamos si un reglamento o cualquier contrato está por encima del código. Bueno, va a estar por encima del código cuando la redacción del código diga salvo pacto en contrario. Entonces, la regla, que es que las normas civiles son supletorias, la regla pasa a ser la excepción, y cuando la excepción se vuelve regla, se corrompe el sistema. Si todos tenemos que salir a las 5 y la excepción es que un día me voy a las 4, es una excepción. Si todos se van a las 4, quiere decir que la regla se destruyó. Entonces, a través de muchas excepciones se fue destruyendo la regla de la autonomía de la voluntad, llegando al punto que un congreso de derecho civil dice que la regla del Código Civil no es la libre contratación, sino son las reglas del código. Y solamente se puede pactar en contra del código cuando el propio código lo autoriza, en 3 lugares, en 4 lugares, ¿no? De los miles de artículos. Bien. ¿Qué cambió con el decreto 70? Fíjense, 958. ¿Se acuerdan que después que dice las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley o el orden público? ¿Sí? Después de esto venía la excepción. ¿Cuál es la excepción? Dentro de los límites impuestos por la ley o el orden público. Pero se agregó esto. Fíjense, este párrafo en itálico. Refuerza el principio original. Dice, las normas legales siempre son de aplicación supletoria, aunque la ley no lo determine en forma expresa.
salvo que la norma sea expresamente imperativa y siempre con interpretación restrictiva. ¿Qué se decidió con este decreto? Se decidió volver a la regla, que el código es supletorio, y que específicamente para que una regla no sea supletoria y sea impuesta sobre los contratos, tiene que decirlo la propia regla. Supongamos, si el reglamento dice que el plazo del mandato del administrador es por tiempo indeterminado y el código dijera, pero no lo dice, dijera que es por un año, es por tiempo indeterminado. Porque salvo que el código dijera, será nula una cláusula que establezca un plazo mayor a un año. Solamente en ese caso el contrato no va a valer. Quiere decir que nuevamente el decreto pone en el pedestal a la contratación, al derecho civil. Y esto nos trae a las fuentes. Ustedes sabrán que la Constitución Nacional, que es la ley fundamental, tiene una primera parte que es declaraciones, derechos y garantías. Uno de las garantías fundamentales que tiene la Constitución en esa primera parte es el principio de reserva del artículo 19, que dice: las acciones privadas de los hombres, o sea, lo que hacemos entre vos y yo, que de ningún modo ofendan el orden, hay que saberla de memoria, que de ningún modo ofendan el orden y la moral pública, ni ocasionen daños a terceros, están solamente reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Y después termina con una parte muy importante. Nadie puede ser obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Quiere decir que el principio del derecho civil, del Código Civil de Vélez Sarsfield, es la traducción a la práctica del principio de reserva de la Constitución Nacional. Por eso no es un tema menor. Que dos partes puedan realizar el contrato que quieran está dentro de lo previsto en la Constitución. Yo pacto, por supuesto, con límites. Yo pacto con Gabriel que a cambio de $1 millón voy a construir una represa en el riachuelo. ¿Les parece absurdo? Pero puedo pactar. ¿Por qué? Porque el objeto no está prohibido, pero vos no sos dueño del riachuelo, no tenés el permiso para construir la represa. Bueno, pero es un problema entre nosotros. Me tendré que ocupar de conseguir esa autorización. Ahora, yo pacté con Pablo que él me va a vender 3 esclavos en 100.000 pesos. Eso se considera nulo, porque eso sí atenta al orden público. Cuando el objeto está prohibido o va contra la dignidad humana o va contra la moral o cosas por el estilo, bueno, ahí el código no me ampara. Pero en todo lo demás sí. ¿Cuál es el sinónimo que se utiliza para hablar del derecho civil? El derecho privado. Derecho civil engloba el derecho privado, es derecho civil y derecho comercial, que ahora están unidos. Pero básicamente derecho civil es derecho privado. Principio de reserva, las partes pactan lo que quieren. Perdón que me extendí un poquito. Entonces, ¿de acá a dónde vamos? Aquí hay una serie de cláusulas que vamos a comentar del Código Civil en propio horizontal que tienen que ser vistas con una luz diferente a partir de este decreto. Lo primero, lo que acabamos de ver, entonces, que las cláusulas obligatorias del Código Civil solamente serán obligatorias cuando específicamente se lo señale el artículo. Si no, pesan encima de eso los contratos, pesan más los contratos. Y fíjense esto. Este es el artículo 960 original, que dice: los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de los contratos, excepto que sea a pedido de una de las partes cuando lo autoriza la ley. Y después fíjense que esto, que está en amarillo tachado, es porque el decreto lo tachó. Antes decía, o de oficio cuando se afecta de modo manifiesto el orden público. Se sacó. El juez no puede modificar un contrato por cualquier cosa. Sí, sigue vigente la lesión, la equidad, el abuso de derecho, la buena fe, la teoría de impresión. Sigue vigente, pero sigue siendo la excepción. Más bien, volvió a ser la excepción. Entonces, el ciudadano, en su poder de contratar, en suscribir un reglamento, pasa a ser la autoridad. ¿Por encima de qué? Por encima de la estipulación del Código Civil en todas las cláusulas supletorias. ¿Y por encima de qué más? De las facultades de la legislación local.
de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, sobre los consorcios, porque los consorcios estaban afuera de la autoridad de las autoridades locales. Porque las facultades delegadas al Estado Nacional por las provincias incluyen a la legislación civil. Todo lo que es civil, o sea, propio y horizontal, está afuera de la órbita de la Ciudad de Buenos Aires con su registro de administradores o con su RPAC la provincia. ¿Qué puede regular el RPAC? Bueno, puede regular, o el RPA, puede regular la actividad profesional del administrador, pero no puede regular lo que decide una asamblea sobre el mandato de su administrador, o cuánto le paga, o cómo le paga, o cosas por el estilo. Eso lo tienen que tener en cuenta, no para ir a la contienda, sino para que tengan armas. Es decir, a diferencia de todos los webinars de cuestiones legales, queremos apuntar a la otra, no a la parte de las obligaciones que ustedes tienen, sino a las defensas que ustedes tienen. Y ahí llega el punto final de esta primera parte. Ahora voy a pasar a Pablo para que hable específicamente de las cuestiones de la aplicación en propio horizontal. Bien. Dejo de compartir y pasa Pablo si todavía está por ahí. Sí, sí. Acá estoy. ¿Pablo está por ahí? Sí, sí, sí. ¿Se me ve? ¿Se me escucha? Puede ser que no tenga... Sí, perfecto, Pablo. Adelante nomás. Bueno, en principio, ya que es la primera vez que puedo tener la palabra, aprovecho para renovar la gratitud a Gabriel y a todo el maravilloso equipo de AdminProp que estuvo bien. No lo escucho, Pablo. ¿Vos lo escuchás? No. Ok. Bueno, nuevamente, agradecer a Gabriel y todo el maravilloso equipo de AdminProp que tuvo a bien generar este espacio, este foro, en el cual creo yo que, como anticipaba Lisandro, este es un webinar disruptivo. Mientras que muchos van a enumerar simplemente la normativa y las obligaciones sobre las que ustedes recaen, administradores y demás, comulgamos, tanto Gestión Global como AdminProp, en poder ser escuderos del administrador que les puedan brindar los recursos suficientes para plantarse frente a las tormentas que a veces proponen las tensiones de entidades gubernamentales locales y, ¿por qué no?, también los consorcistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, antes de iniciar a compartir pantalla, y para relajar un poco de tanto latín y conceptos jurídicos, hay un cuento súper conocido, ¿no? En el cual está basado un libro que lleva su título, que es de la materia a la que hoy llamaríamos coaching empresarial o algo por el estilo, que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Seguramente muchos de ustedes lo conocen, y básicamente a través de una historia en el cual el autor pretende dar tips o herramientas para el desarrollo personal y profesional, se basa en la narrativa en donde hay un laberinto, en un lugar donde hay un queso y hay un par de ratones y un par de personas de baja estatura que están acostumbradas a encontrar ese queso en el mismo lugar hasta que un buen día se los cambian de sitio, ¿sí? Entonces, cuando se los cambian de sitio, resulta que mientras que los ratones entienden de que tienen que ir para otro lado y empiezan a buscar el queso en otros sitios, en otros lugares, y empiezan a rebotar sin ningún tipo de estrategia, las personas empiezan a discutir, mientras que una decide quedarse estancado en lo que les llaman el centro Q, que es donde encontraban el queso usualmente. La otra empieza a realizar estrategias para buscarlo en otros lugares distintos, hasta que lo encuentra en otro lugar que le van a llamar centro N. Esto, que parece que nada tiene que ver con el tema que se va a abordar, en realidad lo que trata de hacer es mostrarnos que como administradores es parte esencial estar
capacitados respecto de las corrientes y las novedades jurídicas porque nos han corrido el queso del lugar, ¿sí? Entonces, realmente es muy triste ver cómo hay, no administradores, sino hablo de personas que asesoran a administradores que siguen, por ejemplo, invocando la ley 13.512 cuando esta ya se encuentra derogada a partir de la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación. Y a su vez, personas que enseñan sí bien el Código Civil y Comercial de la Nación, pero ahora es necesario ayornarlo a una nueva cosmovisión, que es la que acerca este DNU, y es esta nueva ruta de estrategias que queremos proponerles, no para que sean rebeldes sin causas, y subidos a un corcel y pegando sablazos al aire y buscar conflictos, sino más bien poder ser entendidos en los tiempos, ¿sí? Entonces, voy a compartir pantalla, también será novedoso para mí, así que, pero creo que... Ahí, ¿se ve la pantalla? Porque yo ya los perdí de vista. Sí, Pablo, perfecto. Perfecto. Buenísimo. Bueno, básicamente esta diapositiva que arriba dice Kelsen Reloaded, la pirámide de Kelsen, para todos aquellos que han tenido algún tipo de introducción al derecho, más no sea en la secundaria, es una pirámide que relata la forma vertical de primación de las normativas respecto a la interpretación de las mismas, ¿cierto? Entonces, en virtud de eso, y según lo que Lisandro nos anticipaba, hay no una reforma, sino más bien una vuelta al origen, ¿sí? En el cual, fíjense una cosa, cuando con todas las corrientes de interpretación jurídica que existían, yo he llegado a escuchar a abogados de alta trayectoria dentro de la propiedad horizontal, que cuando el Código Civil y Comercial de la Nación aparece en la escena del mundo, del universo en el que todos estamos danzando, decían, bueno, ¿y ahora qué hacemos con el reglamento? ¿Lo hacemos un bollo y lo tiramos? Y realmente la sobredimensión, no de un código de fondo de carácter nacional, porque ciertamente esto es rector de las conductas de los hombres en territorio argentino y de las materias que regulan, sino la reducción de la relevancia del contrato entre las partes, como es el reglamento de propiedad horizontal, hacía pensar que el estatuto fundacional de una persona jurídica directamente era desechable porque había aparecido una normativa incluso de tiempo posterior, porque había un halo de interpretar todo como de orden público, ¿no es cierto? Y esto se daba por una interpretación que sí, una interpretación despierta por muchos juristas y doctrinarios, entendían que la regla era que todo era de orden público, que la regla era que todo era una norma imperativa, a menos que dijera lo contrario. Cuando, lejos de ser así, la regla es la excepción. Es decir, a menos que la normativa indique que es de orden público, no lo es. Y por tanto, no está por encima del convenio que puedan realizar entre las partes, sino que se vuelve supletoria ante cualquier laguna que sí las partes puedan dejar al azar. Entonces, en este sentido, en la cúspide de la pirámide normativa, se vuelven a colocar las normas indisponibles de las leyes especiales y el Código Civil y Comercial de la Nación,
teniendo en cuenta que la indisponibilidad de la norma tiene que estar expresamente mencionada en las leyes que se invoquen. Por ejemplo, dentro del capítulo de la propiedad horizontal, ¿sí?, del Código Civil y Comercial de la Nación, hay una sola palabra que está colocada allí que podemos llegar a interpretar que realmente convierte la norma en una norma de carácter imperativo. ¿Y cuál es esta? Bueno, es la palabra necesariamente dentro del articulado que enumera las cosas, bienes y partes comunes de los consorcios. Es decir, como la palabra necesariamente está inserta antes de elaborar la enumeración, todos sabemos los cimientos, las cañerías en toda su extensión, etcétera, etcétera. Como esa palabra está allí, sí se puede interpretar que ahí sí se trata de una norma imperativa. Entonces, el reglamento de propiedad horizontal, siendo un contrato entre partes, es decir, estando en el segundo escalafón de esta pirámide que estamos observando, no podría reglar ni acordar nada en contrario. Y ahí vemos las interpretaciones de los reglamentos en función de cuando decían, por ejemplo, que era común hasta solamente en los troncales de las bajadas de agua. Bueno, como la palabra necesariamente está en la norma del Código Civil y Comercial y dentro de sus incisos indica que son comunes las cañerías en toda su extensión hasta el ingreso a la unidad funcional, adoptando así el paradigma del cubo de aire respecto a la propiedad privada o privativa dentro de la propiedad horizontal, se entiende que esto se pone por encima de lo que pudiera mencionar cualquier tipo de reglamento. Pero en función de todo lo demás, no hay palabras, ni terminologías, ni indicaciones que nos den a pensar que todo el resto del articulado que regula la propiedad horizontal son normas de carácter imperativa o de orden público, sino que se transforman en normas de carácter supletorio. Incluso frente a las evaluaciones que estuve haciendo con la tamaña responsabilidad de traer a ustedes alguna elaboración sesuda de toda esta cuestión, están los abanderados del derecho de consumo, ¿sí?, que dicen que, dado que el sistema normativo o jurídico de todo lo que es defensa al consumidor sí indica expresamente que es una norma de carácter de orden público, están quienes entienden que, por ejemplo, no habría acá una lugar a una interpretación como esta. Pero fíjense una cosa, el reglamento de propiedad horizontal es un contrato de adhesión que el propio código, en el articulado donde lo define, indica que se trata de un contrato redactado entre las partes. Es decir, que la letra en donde está definido dentro del Código Civil y Comercial este contrato, si bien puede establecerse dentro de la categoría de contrato de adhesión en algún punto, no es un contrato de consumo. Es un contrato de tipo paritario, porque hay negociación entre las partes, porque dice que los condóminos lo pueden negociar. Entonces, no entra acá a jugar la indisponibilidad de la cuestión y sí se lo tiene que entender como un contrato que prevalece sobre toda normativa que no es de carácter imperativo o de orden público. Entonces, luego de esto, las normas supletorias y, por último, las normas supletorias del Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, con esta pirámide que lo que intenta es poner en orden nuestras ideas, es señalarnos ahora hacia dónde está el queso. La cuestión está en entender cómo,
frente al desprecio de la autonomía de la voluntad, que dicho sea de paso, en otras discusiones, ¿no? Obviamente no me voy a meter en el tema, ¿no? Pero hubo otras discusiones que, como estaban dentro de la moda, sí parecía infranqueable la autonomía de la voluntad, por ejemplo, el aborto, ¿no? Ahí sí parecía infranqueable la cuestión de la autonomía de la voluntad y la disponibilidad, etcétera, etcétera. Acá parece que a la hora de que nos sentemos a firmar un papel y acordemos las cosas entre nosotros, parece que estuviéramos medio flojos de voluntad, ¿no? Flojos de carácter, flojos de capacidad, jurídicamente hablando. Entonces, este desprecio se termina a partir de la vigencia del DNU, que vuelve a poner... De libertad, ¿no? También. ¿Cómo? De libertad, digo, te estás como Por más... supuesto. Claro. Por supuesto, por supuesto. Se vuelve a poner se vuelve a entronizar la voluntad de las partes al momento de poder contratar libremente y acordar las reglas de su propio juego. Las reglas de su propio juego. Entonces, he escuchado en este asunto, por ejemplo, hablar de cómo en contratos hay contratos en donde existe consentimiento y no voluntad. La ridiculez que es eso, cuando el consentimiento está munido de la voluntad. Y uno, al momento de ser libre, de optar por algo, no, es parte de la negociación en sí. No hay oferta aceptada sin una demanda dispuesta. Entonces, todo esto que vuelve a poner, como dije antes, en el lugar del que nunca debió haber salido, la autonomía de la voluntad y la libertad para acordar las reglas de los negocios jurídicos, merece que, por ejemplo, para adentrarnos en cuestiones de práctica profesional para los administradores, volvamos a estudiar los reglamentos de propiedad horizontal de los edificios. Muchos administradores toman los edificios en el momento de asumir el mandato y hacen una lectura ligera, pasajera del documento, porque entienden que comprendiendo las normas generales pueden llevar adelante el mandato exitosamente. Bueno, este es un desafío que debemos tomar a partir de esta legislación. Hay que volver a leer concienzudamente el reglamento de propiedad horizontal, porque ahora toma otra posición dentro de la pirámide. Y entonces habrá espacios, lugares y disposiciones en donde tenga preeminencia lo que se ha acordado en este instrumento que las reglas generales, porque ahora, como ya dijimos anteriormente, a menos que lo diga expresamente, serán supletorias de lo que el reglamento indica. ¿Sí? Entonces, el contrato, que es ley para las partes, ¿no? Pacta sunt servanda, y que está para cumplirse, y la autonomía de la voluntad, son todos estos valores que vuelven a tomar lugar y espacio, y la propiedad horizontal, siendo un sistema normativo tan popular, en el sentido de que una gran parte de la población vive inmerso en esta orquesta de regulaciones, debe entender que ahora sí, de verdad, como si fuera esa analogía que teníamos hace años de que el reglamento de propiedad era la constitución nacional del edificio, bueno, con el DNU un poco que se volvió más palpable esa ilustración un tanto infantil. Verdaderamente el reglamento de propiedad horizontal pasa a regir con preeminencia la vida del consorcio en todas sus aristas. Entonces, continuando, podemos ver algunas cuestiones puntuales acerca de cómo esto entraría en juego. Con estos puntos que voy a mencionar,
no agoto el tema. Simplemente esto trata de ser la pólvora, ¿no?, que incendie su interés en buscar pormenorizadamente dónde están esos lugares en los cuales el reglamento y lo que indique y el acta, ¿por qué no?, pueda volver a tener la posición rectora para la vida del consorcio. Entonces, por ejemplo, las expensas extraordinarias, en el artículo 2048, menciona dentro de las obligaciones de los propietarios, que son la de abonar las expensas comunes, y entonces enumera las distintas categorías de lo que sería la expensa común ordinaria, y luego dice, y las expensas comunes extraordinarias que resuelva la asamblea, ¿no? Entonces, dado que esto parecía ser una definición innegociable, se pasó a entender que el único que tenía potestad para generar una expensa común extraordinaria pasaba a ser el órgano de la asamblea. Pero visto y considerando que el orden de prelación vuelve a un estado natural y que el reglamento de propiedad horizontal y la voluntad del órgano puede realmente dictar las reglas del juego y la autonomía de la voluntad vuelve a tener el espacio que nunca se le debió haber quitado, podríamos llegar a entender entonces que si, por ejemplo, el reglamento facultara frente a ciertas cuestiones al administrador a resolver la imposición de expensas extraordinarias, no hay nadie que pudiera patalear al respecto. Porque si bien el código indica que son las que resuelve la asamblea, el reglamento sube el escalón y podría darle la potestad al administrador para que directamente pueda liquidarlas en ese sentido. O bien la misma asamblea podría facultar al administrador que de acuerdo a su criterio y a la necesidad que el consorcio tuviera, podría resolver cuotas, expensas extraordinarias. También esto sería completamente válido. Y ahí vemos otra cosa que repercute totalmente. La preeminencia que se entendió del Código Civil y Comercial de la Nación tuvo un síntoma clarísimo, y es la debilitación de la figura del administrador dentro del marco de la propiedad horizontal. La debilitación por la demonización institucionalizada del administrador, que de repente se convertía en el enemigo del consorcio. Y por lo tanto, un título que tenía, que decía que iba a enumerar derechos y obligaciones del administrador, únicamente lo encarcelaba con infinitas obligaciones. Y ahora, siendo que la autonomía de la voluntad dentro de ella, incluso de los propietarios sesionando en el marco de una asamblea legalmente constitutiva, pueden volver a poner a cargo al administrador, que es el lugar no solamente donde debería estar, es el lugar en donde lo necesitan. Necesitan al administrador a cargo del edificio para que el edificio funcione correctamente. Por lo tanto, este DNU no es solamente una postura filosófica y poética. Este DNU puede devolver al administrador el daño que le hicieron institucionalmente, en el cual por la demonización de su figura debilitaron tremendamente cuáles eran sus potestades y sus funciones. Y esto no es menor. Porque, ¿saben una cosa? No se trata de ser abanderados de lo bueno que son los administradores y lo importante que son. Ciertamente son importantes. Y muchas de las cuestiones con las cuales buscaron debilitarlo, en realidad lo que hicieron fue debilitar los derechos del consorcio. Imagínense que, mientras que antes de la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, el certificado de deuda bastaba con que fuera suscrito por el administrador del consorcio, el reglamento dice ahora que ese certificado de deuda también debía estar acompañado por la firma del Consejo de Propietarios si ésta existiere. Por lo tanto, dentro de la prelación de la importancia de los órganos,
termina debilitando a tal punto al administrador que lo pone a la par de un órgano que podría no existir, mientras que el administrador es indispensable para el funcionamiento del consorcio. Y como si esta fuera poco, el debilitamiento de la figura sin mirar hacia ningún lado pone en una situación tan incómoda a los vecinos como la de tener que firmar la ejecución de sus cohabitantes, sin tampoco mirar las cuestiones de los conflictos de intereses que se podrían suscitar si, por ejemplo, uno de los deudores fuera hermano del consejero. Todo esto con tal de debilitar la figura del administrador de consorcio. Y todo lo tomamos como algo innegociable porque lo decía el código y punto. Y porque todos interpretábamos y como el perrito del auto del taxi que hace así todo el rato, decíamos, y bueno, no se puede contra eso. Y sin embargo, el DNU nos devuelve la posibilidad de establecer la discusión. Y lo digo con mucha responsabilidad. Esto no tiene el ánimo de, bueno, vuelvan a sus edificios y hagan un zafarrancho porque ahora tenemos un DNU que nos respalda. No, esto tiene como idea decirles, bueno, miren, corrieron el queso del lugar. Corrieron el queso del lugar y ahora pueden plantearse otras estrategias. Que mientras que las estrategias tengan como fin último el bien común, que es, después de todo, el interés que representa un mandatario respecto a su vínculo con el consorcio, nada podría frenar que se consigan las metas dando provecho a estas herramientas. Continuamos. Pablo, Sí. ahí justo hicieron una pregunta. Yo también tenía una pregunta para hacerte. Pero Paola pregunta, necesito hacer una consulta. No sé si es el momento, pero en vista que el DNU no fue aprobado, ¿cómo quedamos ante esta situación? ¿Hay cosas que sí se tomaron? Pregunta. A ver, el DNU está vigente, ¿sí? El DNU está vigente desde el 8 de diciembre, si mal no recuerdo. Bueno, a los 8 días de haberse firmado. No me acuerdo si ahora fue el 8 de diciembre o qué. Desde su vigencia tiene completa validez. Ahora bien, como todo DNU, pasa a estar sometido a un proceso que potencialmente podría derribarlo. Ahora bien, históricamente, esto sucede con muy poca frecuencia. ¿Por qué? Porque sin ir más lejos, desde incluso gobiernos de la gestión anterior, no esta, sino la anterior, con que solamente una de las dos cámaras no se pronuncia al respecto o no lo rechace, ya el DNU está vigente. Entonces, la cuestión está en que mientras que el DNU no se derribe con alguno de los procedimientos previstos por la normativa o de nuestro derecho positivo, todo esto de lo que estamos hablando ya tiene validez y vigencia hace ya casi o poco más de 2 meses. No sé si con esto respondo a la pregunta. Perfecto. Pablo, y esta va a título personal. Vos recién mencionabas el tema del reglamento y volver a releer los reglamentos porque con este DNU se empieza a respetar más la voluntad, la autonomía de la voluntad. En el reglamento, la experiencia que vos tengas, ¿notás que haya algún tema que hoy esté pisoteado por la reglamentación antes del DNU? Un tema que pueda salir a flote y que sea uso recurrente y que el administrador pueda decir, ojo con este tema, es importante estar atentos a eso. No sé si fui claro con la pregunta. Sí, fuiste muy claro. Bueno, en sí, algunos de los puntos que voy a mencionar a continuación son de estos temas. Por ejemplo, solamente para anticiparme, el plazo del mandato, ¿no? Por ejemplo, el plazo de mandato, si el reglamento dijera que tiene un plazo mayor al previsto por otro tipo de dispositivos normativos, el reglamento toma preeminencia. Por ejemplo, la cuestión de las mayorías de las asambleas, pero eso ya le va a tocar
creo yo, lo va a exponer magistralmente Lisandro. Pero el tema de las mayorías de las asambleas, el famoso juego que embarulló tanto el artículo 2060 respecto de quórum y mayorías, es un tema sobre el que hay que volver a leer el reglamento de propiedad horizontal. La cuestión del Consejo de Propietarios, que ahora vamos a ver en un ratito, también lo es. Así que no quiero no contestar la pregunta, sino apoyarme de los visuales para ir. Bien. Lo que sí propongo es, antes de terminar, si queda algo en el tintero, por favor, me lo hacen saber, ¿sí? Brevemente sobre algo que mencionaste, Pablo, y que contesta y va de lleno a lo que me preguntaba Gaby. La firma obligatoria por un integrante del Consejo del Certificado de Deuda, cuando el reglamento dice que la deuda se puede ejecutar con un certificado firmado por la administración, por el administrador, eso vale. Punto. Bien. Bien. Entonces, continuamos, que no quiero, me cuesta no extenderme, les pido perdón por mi verborragia. Bien, ¿qué sucede con las expensas y los alquileres, ¿no? Bueno, básicamente, sabemos que con esta nueva batería de cuestiones que dispuso el DNU, el horrendo Frankenstein, en su segunda versión, digamos, en donde apostaba a afear cada vez más el marco normativo, la ley de alquileres ya no rige como la conocíamos, ¿sí? Ahora bien, los administradores muchas veces han sido rehenes injustos rehenes del tironeo, ¿no?, entre los propietarios y los inquilinos en virtud de la clasificación de cierto tipo de gastos. De hecho, la normativa que existía hasta hace poco se le había ocurrido, atropellando todas las facultades delegadas, ¿no?, legislar incluso con la invención de una tercera categoría de gastos. Sí, existían las expensas comunes ordinarias, las comunes extraordinarias, pero de repente al legislador en este Frankenstein se le ocurrió meter una categoría a la que llamó expensas comunes ordinarias no habituales, ¿no? Y esto, en el cual el administrador, que ciertamente, el administrador, ¿qué es? Bueno, es el mandatario del consorcio, representante legal del mismo. Por lo tanto, es la persona que representa uno de los órganos de la persona jurídica del consorcio. ¿Qué tiene que ver la persona jurídica del consorcio con el contrato de locación? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Es un tercero ajeno a la relación contractual locativa. De hecho, como categorías de derechos van en veredas separadas, mientras que el derecho de la propiedad horizontal es un derecho real, el contrato de locación asiste a lo que son los derechos personales. Ni siquiera están dentro de la misma bolsa de clasificación. Ahora bien, si bien el administrador jamás tuvo que haber cedido frente a esta tirantez, ¿verdad?, en el cual jamás tuvo que haber cedido la infraestructura de su liquidación de expensas, jamás tuvo que haber cedido porque además ninguna normativa de estas legislaba sobre el consorcio, sino sobre otras partes, y siendo que amén del carácter mixto de la expensa, porque es un documento del consorcio, pero a su vez es una práctica de rendición de cuentas mensual del administrador, amén de ello, no tendría que haber cedido jamás en la infraestructura de la liquidación de expensas para adecuarse a requisitos de normativas de esta naturaleza. Ahora, ¿cuál era la cuestión? La cuestión es, bueno, como dijimos, no estamos pidiendo que nadie se suba al caballo y empiece a revolear cosas, porque sabemos que
más allá de la normativa, más allá de las cuestiones, más allá del derecho, más allá de todo, ustedes negocian un contrato todos los años y hay que satisfacer las pretensiones del cliente. Pero dicho esto, una cosa es cuando existe una norma que se vuelve una generalidad, porque es una norma que rige para todos, entonces puede comulgar todos los propietarios en el mismo tipo de interés. Y otra cosa es entender que cada contrato de alquiler se transformará en un contrato totalmente individual y totalmente particular, en el cual la capacidad de negociación será, ya era ajena al consorcio, pero será exclusiva de esas partes, es decir, son universos paralelos, no se cruzan, y por tanto esto también le da otra capacidad de sobreponerse el administrador a pretensiones de esta naturaleza. El administrador debe liquidar la expensa con las categorías que el reglamento de propiedad horizontal señala. Y fuera de esto, todo el resto será un asunto de universos independientes, porque cada contrato será una particularidad y ya no una generalidad como podía suceder antes en el marco de una ley tan abarcativa. ¿Sí? El Consejo de Propietarios, que era uno de los asuntos. Bueno, tenemos varios articulados que dentro del Código Civil y Comercial de la Nación que le dieron, no vida, le dieron una formalidad al Consejo de Propietarios, porque mientras que la 13.512 no la mencionaba, la realidad es que el Código Civil y Comercial lo único que hizo es replicar lo que la autonomía de la voluntad en la facultad de la contratación entre las partes en ocasión de la redacción del contrato, que es el reglamento de propiedad horizontal, ya habían inventado, ¿no? Entonces, este Consejo de Propietarios tiene entre las facultades que el código indica, la firma de los certificados de deuda, la de realizar reparaciones urgentes, la de convocar a las asambleas si el administrador lo omite, la de controlar aspectos económicos y financieros, la de autorizar el uso del fondo de reserva en urgencias y la de administrar en el caso de vacancia y citar asamblea. Ahora, si regresamos al concepto inicial en donde el Código Civil y Comercial se transforma en todos los articulados, en todo el articulado donde no indique que se trata de una norma imperativa y de orden público en una normativa de carácter supletorio, nosotros podemos entender que el reglamento de propiedad horizontal puede generar, mejor dicho, regular la existencia de un consejo de propietarios con facultades distintas a estas. Que dicho sea de paso, poniendo acento sobre lo que mencionaba antes, solo con el deporte de debilitar la figura de administrador de consorcios, lo que hicieron fue inventar instituciones que funcionaron como espantaconsejeros. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Les pusieron una obligación solidaria respecto del manejo de las cuentas, porque tenían que autorizar la disponibilidad de fondos. Entonces, se meten en toda una dinámica en donde, bueno, hay algo urgente. Si lo aprueba y el administrador era un bandido, está en un problemón. Si no lo aprueba y el problema es real, está en un problemón. Entonces, todo esto, de lo cual se alimentaron los seguros, se inventaron los seguros de consejeros y demás, porque se dieron cuenta del temor que había invadido a la gente que, dicho sea de paso, son los 3 o 4 comprometidos con los edificios, porque después todo el mundo se borra. A los pocos comprometidos que había, los terminaron ahuyentando con este tipo de dispositivos. Sin mencionarlo de las firmas del certificado de deudas que ya abordé previamente, creo que sucinta pero acabadamente. Entonces, ¿podría el reglamento de propiedad horizontal, podría el acto de gobierno, porque ahora sí vale la pena hablar de la asamblea soberana, ¿no? El acto de gobierno de una asamblea soberana regular sobre funciones del Consejo de Propietarios que omita esta y quizás agregue otras,
otras de tinte práctico que sí sea de interés para la dinámica cotidiana. No sé, controlar la limpieza del Zoom después de que la haya utilizado y que la alquiló para asegurarse que está en buen funcionamiento. O cuestiones que realmente lo pongan a trabajar por el bien común sin temer el riesgo de su patrimonio o algo por el estilo. Se pueden agregar funciones, pero tranquilamente se podrían omitir funciones, y si entendemos el orden supletorio del Código Civil y Comercial de la Nación, nadie podría decir que ese articulado está incluido entre las obligaciones de un consejo que está instrumentado por la autonomía de la voluntad de las partes de otro modo distinto, ¿sí? Además de evitarle a los propietarios que, sin querer meterse en estos bailes, siguen queriendo participar de la vida activa del edificio y terminan creando entelequias, y que entonces en vez de consejo de propietarios se llamen, no sé, de otra forma para no llamarse igual, y entonces como tienen una denominación distinta no entran en esta. Ahora no se me ocurre ningún nombre ingenioso, pero seguramente Lisandro debe tener una mano. Ahí está, sheriffs del consorcio, una cosa de esa, ¿no? Alguaciles de la vecindad, ¿no? Tener que inventarles un nombre pintoresco para que no estén dentro de esta cuestión. Entonces, ahora, otro punto interesante. Vimos con Lisandro cómo los jueces ya no pueden disponer del contrato con la integración del mismo. Y he escuchado que los jueces casi no integran los contratos. Bueno, en la propiedad horizontal se ve tan a menudo que los jueces integran el contrato como a menudo se realizan ejecuciones de expensas. ¿Por qué? Porque al momento de ejecutar una mora de una unidad funcional, se presenta frente al juez el certificado de deuda que, como todos ustedes saben, se emite en base a la deuda capital de la unidad funcional, ¿sí? Ahora, cuando se le presenta eso al juez en un juicio ejecutivo que tiene una velocidad más rápida que un juicio ordinario y que no tiene lugar de pruebas más que una instancia procesal de excepciones, meras formalidades, etc., cuando llega el momento finalmente de la sentencia y la ejecución de la deuda, el juez aplica un interés jurisprudencial sobre la deuda capital ejecutada. Eso es la integración del contrato, porque el reglamento de propiedad horizontal ya dispone un interés. Sinceramente, en mi experiencia, como alguien que desarrolló la administración de consorcio durante 16 años, nunca he visto que un juez regule más que un 2,5% de interés mensual a una deuda respecto al capital que se presentó. Y si bien hay reglamentos de propiedad horizontal que son extremadamente tímidos respecto del interés que lo ponen, que indican, hay otros reglamentos que no son tan tímidos o que ponen porcentajes más aventureros, como por ejemplo el 10% o algo por el estilo, que de todas formas con el galope inflacionario que tenemos, aún sea 10%, termina siendo más negocio de ver que pagar la deuda. Aún así sea de ese modo, es mucho más beneficioso que el 2,5% o el 2% en el mejor de los casos. Y hay otros reglamentos que sí son un poco más avispados y atan el índice de interés a variables como ser el interés que da el Banco Nación de los plazos fijos o a la cuenta corriente, al descubierto, lo que fuera, con lo cual podríamos pedir que el juez regule esos intereses y que no cometa prevaricato, que es básicamente ejercer su autoridad en un fallo que vaya contra el derecho. Y la integración del contrato ahora está contra el derecho mientras que el DNU esté vigente. Y acá creo que es un punto bien jugoso, bien práctico,
y bien interesante ver. De hecho, yo conozco administradores, ¿sí?, que en sus sistemas de gestión, ¿no?, en sus plataformas, colocan como interés 2% o 2,5% y ya no le prestan atención al reglamento de propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil explicarle al propietario que una vez que salió la sentencia, mientras que la liquidación de expensas que tenía, por ejemplo, el 10% de interés mensual, porque así lo decía el reglamento de propiedad horizontal, dice que hay una deuda de 1 millón de pesos, de repente recaudaron solo 800. ¿Por qué? Y bueno, porque la liquidación de expensas fue liquidada con el 10% de interés, pero el juez nos dio el 2%. Entonces, he conocido administradores que terminan teniendo que generar notas de crédito por los valores que no pudieron recuperar, teniendo que explicar a más de un propietario que no es tan avispado para entenderlo rápidamente, para que no se piensen que se chorearon la guita en el medio y que se quedaron con los 200 devuelto, cuando en realidad este problema no debería existir porque la integración del contrato ya no debería ser posible y debería el juez calcular los intereses que el administrador practicó durante toda la liquidación de expensas en sus rendiciones de cuenta mensual. Los honorarios del administrador son algo también muy interesante, ¿no? Tenemos un montón de normativas, y voy a ir más rápido porque estoy consumiendo demasiado tiempo, un montón de normativas que tratan también de asfixiar la capacidad de negociación del administrador. Y esto se debe terminar porque ahora, por la autonomía de la voluntad, el contrato del mandato es un contrato que negocian entre las partes. Y todo el resto que diga el código es supletorio, y más aún las normativas que no tienen esa jerarquía. Entonces, cuando te designan administrador en un tiempo determinado y regulás tus honorarios y regulás un índice de actualización, y luego el siguiente año te renuevan el contrato, te renuevan el mandato, hasta todo el mundo ¿es un contrato nuevo o es la continuidad del contrato anterior? La renovación del contrato, la renovación del mandato, por su misma palabra, es la continuidad del contrato anterior, por lo cual no habría necesidad de renegociar todos y cada uno de los aspectos, a menos que sea de interés de una de las partes. Pero si no, podría no decir nada y sin temor a que esto pudiese ser reprochable por ningún tipo de fuero de nivel local o de nivel nacional. Además de esto, el mandato del administrador respecto de los plazos. El plazo previsto por cualquier normativa que esté por debajo del reglamento de propiedad horizontal, que ahora está en un sitio de mejor posición por la pirámide de Kelsen recargado, es supletoria. Por lo tanto, el mandato del administrador no tiene por qué estar sometido sí o sí al año calendario. Ahora, obviamente que les recomiendo que guarden las formas, ¿no? Y nuevamente reitero, que no sean, defensores rebeldes de la causa y que pongan en riesgo la forma de su contrato y demás. Pero, por ejemplo, si el contrato del mandato no tuviera un plazo establecido y no dijera sí o sí un año, el banco, al terminar el año, nunca podría hacerle caer las credenciales ni el esquema de firmas para poder seguir operando. Porque ¿qué sucede si el consorcio por cualquier razón no pudo sesionar? Sea por cual fuera la razón. Si no pudo sesionar y el banco hace caer todo eso, les coarta la operación y el acceso al patrimonio del consorcio y el desempeño de sus obligaciones y sus funciones, el banco está en un problema, porque el plazo del mandato no puede regirse por normas supletorias, sino por lo que dice el acuerdo entre las partes. Y si no puso plazo, no hay plazo. ¿Sí? Por último, este DNU, dentro de las cuestiones revolucionarias que trajo, fue el tema de la contratación en moneda extranjera. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, anteriormente los contratos que estaban pautados en otra moneda que no fuera la de curso
legal del país, es decir, en pesos, se equiparaban, ¿no? Obligaciones de dar cosas, se equiparaban y uno tenía que terminando o podía terminar incluso optando por pagarlo en pesos. Bueno, ahora eso se terminó. Si se contrata en una moneda, se tiene que cumplir en esa moneda. Entonces, teniendo en vistas todo esto que surge del DNU, toda esta posibilidad de la libertad de realizar pactos en otro tipo de moneda, ¿qué sucedería si el reglamento o la asamblea, por definición, pudiera acordar conceptos que se liquidaran en moneda extranjera? Entendemos que en principio no podría esto ser renegado por cualquiera que quiera cumplir en otro tipo de moneda. Sin ir más lejos, hay una cuestión de los que todos los administradores están bastante escandalizados, y es, por ejemplo, la nueva obligatoriedad de la instalación de capacitores en todos los consorcios del AMBA, ¿no? Por esta nueva disposición de DENOR. Bueno, todas las noticias se están guiando por la presupuestación que hoy por hoy tiene vigencia, en la cual ya en los medios masivos indican que esto estaría en el promedio de $100 por unidad funcional. O sea, ya están haciendo el cálculo de un gasto que se tiene que realizar en una moneda extranjera. Y visto y considerando que muchas veces las previsiones nunca son suficientes porque aún así se pacten teniendo en cuenta el plazo en el que se reúne el dinero y la previsión de la morosidad y un montón de cuestiones, se resolvería si se pudiera instrumentar una expensa en otra moneda. Claro que esto es de difícil instrumentación, ¿no? Desde los sistemas, desde la contabilidad, desde las rendiciones de cuenta, y con esto no les estoy diciendo que ya saquen el papel picado y se pongan a festejar. Lo que estoy diciendo es que a medida que pase el tiempo y que todas estas nuevas normativas se vayan madurando, teniendo en cuenta todo lo que nos despierta en cuanto a posibilidades este DNU, se abren nuevas herramientas en las cuales el administrador puede tener a disposición para el desempeño de sus funciones. Y con esto doy paso nuevamente a Lisandro, o bien, no sé si en la moderación, Gabriel, tenés alguna pregunta o de alguien que haya tenido alguna inquietud. Sí, nos preguntaron una pregunta muy puntual ahí en el chat. Igual si pasamos a Lisandro si quieren también. Dicen, ¿debemos respetar el reglamento de cada consorcio como procedemos en aquellas donde se especifica la fecha de asamblea ordinaria? Ejemplo, si nos nombraron hace poco y se acerca la fecha de la asamblea ordinaria, ¿qué hacemos? ¿Una nueva asamblea? Bueno, a ver, depende de lo que dice el reglamento. La realidad es que el reglamento de propiedad horizontal generalmente dice que las asambleas ordinarias se realizan una vez al año y que se tocan ciertos temas del orden del día específico, como, bueno, la continuidad de la administración, rendición de cuentas, etc. Si bien son pocos los reglamentos que, como si fuera otro tipo de persona jurídica, ponen obligatoriedad a un cierre de ejercicio, ¿sí? Bueno, en tal fecha se presenta el ejercicio entre tanto y tanto. Si el reglamento dice que en esas fechas se cierra el ejercicio, sí, el consejo es que hagan asamblea. Ahora bien, fíjense en la letra del reglamento, porque, por ejemplo, si la asamblea ordinaria tendría como objeto la presentación de la rendición de cuentas, porque el cierre del ejercicio tiene tal fecha, pero nada dice sobre el mandato de la administración, podrían generar una asamblea únicamente a los efectos de presentar la rendición de cuentas por los 60 días o lo que fuera de su mandato, pero eso no les obliga a volver a poner en el marco del debate y la resolución un contrato que está vigente.
Bueno, retomando lo de Pablo y ya le tomo la posta, agrego un apartadito sobre lo que acaba de responder Paul. Efectivamente, si el reglamento dice que la asamblea anual se realiza en el mes de diciembre, hay que hacerla en diciembre, pero los contratos como la ley también se cumplen y se interpretan de acuerdo a sus fines. Entonces, si la asamblea no la haces en diciembre, la haces en marzo todos los años, eso no constituye una causa para que esa asamblea sea impugnable. Y la costumbre a través de los ejercicios y la falta de impugnación hace que el administrador también esté bien parado. Con lo cual, con eso creo que se puede matizar de una manera razonable. Lo lógico sería sí, hay que cumplir el reglamento, pero cuando en los casos en que se impugnan asambleas por este tipo de motivos formales, rara vez un juez va a decir si se cumplió la finalidad de la asamblea, que es aprobar las cuentas, por una cuestión de recontraformal, que es la fecha, rara vez se daría paso a una impugnación, ¿no? Bueno, vamos a retomar las láminas minimalistas mías después de las bien diseñadas de Pablo, y vamos a pasar a la parte de asambleas. Vamos a tratar de ir rápido porque se nos caen los presentes, se nos van a hacer otra cosa. Vamos a ver. Siguen entonces la línea. Fíjense que... ¿Dónde estoy? Fíjense que en la lógica tan atrofiada tenemos la cabeza y tan poco creemos en la potestad individual para regular nuestros vínculos económicos con terceros, que no sé si recuerdan la época de la pandemia cuando se hablaba de la asamblea, ahora vamos a hablar de asambleas y cómo impacta el decreto en las asambleas. Que se hablaba de la asamblea virtual, que vamos a tocarlo ahora en un cachito. Y fíjense que la discusión era sobre la validez de las asambleas virtuales, ¿no? La discusión era sobre la validez. ¿Qué significa la validez? Recuerden lo que dice la Constitución. Nadie puede ser privado de lo que la ley no prohíbe. Entonces, si ustedes se encuentran un mecanismo para hacer una asamblea que cumple los requisitos esenciales que están previstos para la asamblea, la finalidad y demás, y no hay una prohibición, ni hay una regulación en contra, claro que uno tiene que buscar la validez para hacer algo, uno tiene que buscar la prohibición para no hacerlo. Así es como se razonan los vínculos privados entre las personas. Yo quiero contratar la animación de una fiesta para chicos. Yo tengo que ponerme a averiguar si eso está permitido. Yo tengo que fijarme si está prohibido. Bueno, esa es la lógica que estamos tratando de transmitirle a partir del refuerzo del decreto 70, ¿qué intenta hacer? Intenta despertar la libertad económica de los individuos para que se empiecen a hacer negocios. Ese es el fin. Eso en realidad va acompañado de toda una batería de desregulación que hay que ver si llega a un puerto o no. Pero bueno, por ahora estamos acá. Bien. Varios puntos relacionados con la asamblea. Vamos a hacer un picadito. El artículo 2058 dice que la asamblea es el órgano habilitado para tratar cualquier tema propio de otro órgano, o sea, del administrador del consejo, si un 5% de los propietarios lo piden. Ahora bien, si el reglamento dice que los temas propios del administrador del consejo no son delegables en la asamblea, no lo son. Y si el reglamento dice que es por el 15%, es el 15%. Y si el reglamento no dice nada, es el 2058. Seguimos. Porque creíamos que íbamos a terminar a las 18:15, así que vamos para adelante. Lo mismo, este es muy importante, muy importante. El despido del encargado. ¿Qué dice el Código Civil y Comercial? Es facultad de la Asamblea, o son facultad de la Asamblea, las cuestiones sobre la conformidad con el nombramiento y despido del personal de consorcio. Fíjense que el Código no se anima a decir que es requisito para proceder un despido a la aprobación del mismo en una Asamblea. Dice las cuestiones sobre la conformidad, no está muy claro. Pero pareciera, en interpretación más clásica, que para que el administrador avance con un despido y que esa decisión no sea impugnada, tiene que haberse resuelto en la Asamblea. Ahora bien, volvamos a los reglamentos, a todos los reglamentos. Yo no leí nunca un reglamento que no diga que el administrador no tenga autoridad para proceder a la contratación y el despido del personal. Por una razón muy obvia, porque en la organización jerárquica del consorcio, el administrador está por encima del empleado, y siempre el que está jerárquicamente por encima de otro tiene que tener la potestad del despido, porque si no, no tiene el predominio de la relación digamos, de la jerarquía propia del vínculo. Entonces,
Si el reglamento dice que el administrador tiene habilidad, tiene potestad para despedir al encargado y lo va a decir, no corre la decisión por asamblea. Ustedes saben, si tienen algo de experiencia, saben que ustedes no pueden en una asamblea para decidir un despido. No se puede porque es absolutamente arriesgado. Entre el momento en que la citan y el momento en que se resuelve, porque si lo ponen disimulado le pueden impugnar porque el orden del día no es claro. Y si lo ponen clarito, echar al encargado, en ese periodo el consorcio está con un riesgo enorme, porque se puede accidentar, se puede enfermar, se puede caer el ascensor, se puede haber una campaña infeliz de todos los propietarios peleándose con todos, juntando firmas, el administrador termina renunciando, el encargado termina reforzado. Conclusión, nunca vaya a una asamblea a discutir sobre el despido del personal. Lo que tienen que hacer es buscar un consenso por otras vías. Creo que con esto está aclarado. Pero es muy importante, si no, no van a poder despedir nunca a nadie. La autoconvocatoria. La autoconvocatoria es una solución del Código Civil y Comercial muy buena, porque casi ningún reglamento prevé la autoconvocatoria. La mayoría prevé que cierta cantidad de propietarios puede exigirle al administrador y si no, asamblea judicial. La autoconvocatoria es una muy buena solución, con 2/3 partes. Ahora bien, si el reglamento previera que para la autoconvocatoria se requiere otro tipo de porcentaje de propietarios para pedirla, es ese otro porcentaje. Si no, corre. Este es un buen artículo, este es un acierto del código. Y este es el meollo que mencionó Pablo. Cuando decía Gabriel, bueno, ¿dónde impacta? Impacta en esto. Con la redacción horrible que tiene el artículo 2060, que dice que las decisiones de la Asamblea, dice mayoría absoluta, punto. Las decisiones de la Asamblea se toman por mayoría absoluta computada sobre la totalidad de los propietarios, no de los presentes. Y se forma con la doble exigencia del número de unidades y de las partes proporcionales. Muchos interpretaron que cualquier decisión de Asamblea se tenía que tomar sobre el total de propietarios por mayoría absoluta y con el doble cómputo. Conclusión, la Asamblea no podía tomar ninguna decisión y todo tenía que ir a consulta a los ausentes, que no lo vamos a tocar en esta charla, pero que es muy interesante, es una herramienta útil, bien usada. Bueno, esto que ya era muy debatido, personalmente yo tenía una posición opuesta a esta interpretación incluso antes del decreto de 70, acá termina de despejarse. ¿Por qué? Porque el reglamento está por encima. Porque de acuerdo al artículo 2056, el reglamento tiene que prever las mayorías. De acuerdo al 2056, el reglamento tiene que prever las mayorías. Los reglamentos prevén mayorías diferentes que esta. Conclusión, las asambleas tienen que manejarse como toda la vida, con la mayoría por porcentaje de los presentes, salvo que el reglamento, por alguna cuestión extraña, no diga nada o que diga otra cosa. Esto, procesenlo porque es importante. Yo sé que muchos no le dan bola, pero los que le dan bola se estaban volviendo locos. Y muchos propietarios estaban exigiéndolo. Bueno, tenganlo en cuenta. Decreto 2060 y 2056, inciso NIP, cuando tengan tiempo, léanlo. Bien. La redacción del acta y designación de secretario, el registro de firmas. Bueno, el acta deberá ser firmada por un secretario. Si ustedes no designan un secretario, porque el reglamento dice que las autoridades de la Asamblea son el presidente y el administrador, o porque dicen que se designan 2 firmantes, es indistinto. Ustedes usan el régimen del reglamento. No es que tienen que tener un secretario. Es una figura que se pone por defecto. El funcionamiento absurdo del registro de firmas. Recuerden el artículo 2062, a ver si alguno se lo acuerda. El artículo 2062 dice que el administrador tendrá que tener registro de firma de los propietarios y tendrá que cotejar la firma de los presentes con lo registrado en el libro, ¿no? En primer lugar, no creo que nadie tenga el libro completo, pero supongamos que lo tenga. La firma en el registro de firmas se hace para cuando el propietario le da la autorización a un tercero. Entonces, viene el tercero con la firma de Gabriel, y yo, perdón, estoy en el campo ahí, perro. El propietario viene con la firma de Gabriel y yo me fijo si esa firma coincide con la de Gabriel, más allá de que el administrador no es perito, pero tendría algún sentido. Pero si viene Gabriel, que yo lo conozco y que tiene el documento y que tiene la cara y el cuerpo y la escritura, no importa cómo firme, puede firmar con el codo. No importa que no coincida la firma, porque la firma representa a la persona.
Si tengo a la persona, no necesito la firma. Entonces, ese funcionamiento del 20 en ese sentido, que mucha gente, muchos propietarios dicen, no cotejó la firma de los presentes con el registro. Bueno, ciñanse al reglamento. No se ciñan a normas que no tienen sentido y que además son supletorias. ¿Estamos? Bien. ¿Y qué más tengo? Bueno, asambleas virtuales. Lo que les decía al principio, la asamblea virtual nunca estuvo prohibida. Ni ante la pandemia, ni después de la pandemia, ni durante la pandemia. La asamblea virtual es un mecanismo que, si se hace de la forma correcta, es totalmente idóneo en la medida en que los propietarios no se opongan por un motivo fundado a su utilización. La asamblea virtual es un mecanismo que, de ser impugnado y de ser planteada la impugnación en la justicia, solamente podría ser considerada nula si no se respetan los requisitos mínimos de una asamblea virtual. No hay nada que prohíba. Por eso, lo que queremos destacar es que con la vuelta al cetro de la autonomía y de la voluntad, si los propietarios quieren utilizar la asamblea virtual como medio de reunión, es perfectamente válido, no es impugnable, salvo que el administrador se dedique a cortar el micrófono a los enemigos, o ponerle la desconexión, o manipular el acta, o poner una conexión que haga cuando habla el tipo que va a decirlo. ¿Entendés? ¿Entienden? Es decir, si se respetan los mecanismos de la participación y de la pluralidad y de las citaciones y demás, son perfectamente válidas. Ahora bien, ¿y esto qué tiene que ver con el decreto 70? Bueno, centralmente con que si una asamblea define que una asamblea normal o virtual define que la asamblea virtual es válida y están presentes los propietarios, dan su consenso, eso camina. Entonces, bueno, no voy a entrar en el 158A. De hecho, el 158A dice que las personas jurídicas pueden realizar asambleas virtuales. Listo. ¿Cuándo no pueden? Cuando se oponen los integrantes. Se discute si uno, por mayoría, etc. Hay un protocolo en la Ciudad de Buenos Aires que se estableció en pandemia, pero nunca se derogó, que dice cuáles son los requisitos. Vamos a repasarlo brevemente ahora al final. Hay una resolución en la provincia de Buenos Aires que dice, sí, son válidas, pero tiene que haber primero una asamblea real de carne y hueso donde se habiliten. Bueno, háganla una vez y digan, las asambleas virtuales son un mecanismo idóneo para realizar asamblea de este consorcio. Y bueno, y lo que decía primero, la autonomía y la voluntad ampliada, la asamblea autoriza la asamblea virtual. Tengan en cuenta, que en asamblea tradicional es conveniente definir el mecanismo. Que haya trazabilidad entre la notificación de la asamblea y otras notificaciones previas. Si yo para notificar al propietario del primero A utilicé el mail y tengo un mail registrado a partir del cual tuve comunicaciones ida y vuelta y después notifico a la asamblea por este mail y le mando el acta por este mail, hay una trazabilidad electrónica. Utilícenla. No manden una primera citación a un mail que encuentran por otro medio. Sí podemos citar. Y si nunca me citaron, pero lo mandé al mail, el tipo que lo reclama o se quejaba, no va a o spam, y bueno, la citación, pero no hay de burla a la citación de notificación. Se recomienda, es el protocolo de la Ciudad de Buenos Aires, que se pase el acta al libro, que se puedan acceder a las grabaciones por código QR por algún medio por 5 años. Entonces, a la asamblea virtual después transcriban el libro. Notificar las reglas de funcionamiento de manera anticipada. ¿Sí? Significan las reglas de funcionamiento, ¿qué se refiere con eso? Bueno, van a tener que entrar a través de una aplicación, van a poder utilizar el celular, no solamente una computadora con tales características, durará tanto, tendrá el micrófono cerrado, abierto, a mano, bueno, explicar las reglas. Hay una empresa que se llama Asambleas Virtuales, que es propiedad de distintas empresas de sistemas, Administración Global, que está acá nuestro amigo Pablo, por supuesto, y CIPAC y DataWorld, que tenemos una plataforma para asambleas virtuales que está ahí
ya Punto Caramelo ya se está usando y estamos en correcciones y pruebas que tienen una ventaja muy interesante, como por ejemplo lo del acceso por QR, la votación, etcétera, etcétera. Así que yo no sé si Gabriel va. Sí, Gabriel. Sí. Ahí no está. ¿Vamos a escuchar bien? A ver, esperá que cambie de conexión. Ahora voy a ver si refresca la página. Sí, se está grabando totalmente, pero creo que igualmente las partes que están, ahí Paola pregunta, sugiere si es una grabación, si la vamos a compartir la grabación, pero entiendo que si se vio a Lisandro trabado, creo que en la grabación va a pasar lo mismo. Así que vamos a ver si Lisandro puede conectar de nuevo y le pedimos que repita. A ver, debe estar ahora refrescando. Vamos a darle unos minutos. Igual creo que ya estaba cerrando. ¿Hola? Ahí estás, ahí estás. Cambié de conexión, me parece que tenía un problema de conexión. No sé si me escucharon algo o no me escucharon nada. No, sí, sí. En la última que estabas con el protocolo de asambleas, con el envío de mail. Llegó hasta el mail más o menos, ¿no? Que si tienen un mail. ¿Hasta ahí nomás? Bueno, vamos a Sí, decirlo a capela. sí. Sí, lamento no haberme dado cuenta. Por ahí me avisaron por WhatsApp y no me avivé. No, está bien. Bueno, está diciendo cosas subversivas. Usen entonces Es entretenido, entonces. hagan asambleas virtuales. Tengan en cuenta que hay un grupo de empresas que desarrollamos una plataforma que se llama Asambleas Virtuales, que está a punto de convertirse en un producto muy, muy confiable, que permite votar y ver las grabaciones y mantener la grabación independientemente de los cambios de administración, etc. Tengan en cuenta que hay un protocolo en la Ciudad de Buenos Aires que sigue vigente, que hay una resolución de la provincia de Buenos Aires que las autoriza, que esa resolución dice, serán válidas en la medida en que haya una asamblea tradicional que las autorice primero. Bueno, háganla por si acaso. Y que haya, lo que decía, que Gaby lo mencionó recién, que haya trazabilidad, es decir, hay algunos requisitos para que la asamblea virtual no sea impugnable. Uno de los principales requisitos, bueno, cronológicamente, que la notificación se haga a través de un email que haya sido reconocido por los propietarios en forma previa a través de comunicaciones. Si es el mail donde mandaba expenses, donde el mail donde me notificaban los pagos o me hacían las quejas o lo que sea, y a ese mail se le notifica a la asamblea, nadie puede objetarlo. Y a ese mail se le envía el acta, nadie puede objetar el envío del acta. No es necesario tirarla por abajo de la puerta. Entonces, la asamblea previa, cumplir los requisitos de la Ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, todos los requisitos normales que existen en una asamblea, permitir la manifestación de las partes, tomar nota de los conceptos que se pida especialmente que figuren en actas, tratar de hacer una distribución equitativa del tiempo de locución de cada uno, que el acta sea después conformada con la firma, pasada al libro y con el acceso a las grabaciones. Con todo ese paquete, la asamblea va a tener tanta solidez como una asamblea presencial. Así que bueno, ¿cómo se relaciona esto con el decreto? Simple, no necesitan que el código diga que la asamblea virtual es válida. No lo necesitan. No lo necesitaban antes, ahora lo necesitan menos. Bueno,
hasta aquí llegué. Gaby. Bueno, gracias, Lisandro, Pablo. Ahí nos piden si después podemos mandar presentación, los correos de ustedes. Igualmente, como comenté al principio, a todos los presentes, que ya tenemos registrado con el mail y demás, al mail que registraron al momento de ingresar, les vamos a mandar un voucher para una consulta jurídica, que está Pablo y Lisandro atrás, con su equipo. Así que nos va a venir bien también para conocer un poco más la habitualidad que tienen, más allá de que seguramente muchos temas ya Lisandro y Pablo los conocen. Así que bueno, esperemos que eso les sirva como herramienta en algún tema que tengan latente ahora y que necesiten algún tipo de asistencia o apoyo. Y también comentaba Lisandro el tema de un producto que estamos lanzando, que es asambleas virtuales. Así que también les queremos invitar a que lo utilicen. La verdad que es un producto que estamos desarrollando hace bastante tiempo y ya estamos logrando que sea un producto confiable. Permite votaciones, permite envío de citaciones, saber si la citación fue abierta y recibida, que es algo muy importante, lo que me acaba analizando con el tema de la trazabilidad de las invitaciones a la asamblea. También pueden hacer asambleas virtuales express. Si quieren reunirse con el consejo, no tienen Google Meet o tienen un Zoom de 40 minutos, estamos también dando de forma gratuita que puedan utilizar la herramienta de esa manera. Así que bueno, cumple con toda la normativa necesaria para que lo que es una asamblea real física, todas las herramientas que eso tiene, pueda estar cubierto dentro de una plataforma virtual. Así que bueno, esperemos, les enviaremos ambos vouchers para que puedan utilizarlos. Así que bueno, agradecer a todos la presencia y bueno, perdón que nos extendimos un poco en el tiempo, pero creo que fue bastante útil repasar estos temas que a veces en el día a día se los olvida o no los tiene en cuenta y cada tanto viene bien refrescarlos. Y este nuevo decreto me parece que este tema de la autonomía de la voluntad y que se empieza a respetar un poco más, creo que es algo muy importante. Así que, bueno, gracias a todos. Gracias, Lisandro. Gracias, Pablo. Nada más que eso. Un saludo grande. Y les enviamos la grabación también. Un abrazo. Muchísimas gracias.